grabación y vamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí. Muy bien. El sistema de encendido. Ahí tienen un diagrama de lo que es un encendido convencional, ¿sí? La parte de cómo generar la chispa. En los motores de combustión interna se necesita, para que esto deje de ser una máquina y se convierta en un motor, un sistema que sea capaz de encender o que inicie la combustión, o sea que se prenda fuego, si lo quieren llamar brutamente, o que entre en combustión, la mezcla estequiométrica o la mezcla que metí dentro de mi máquina en el primer ciclo, que es la admisión. Y logré que ingrese el aire, lo mezclé con el combustible, ¿sí? Y ahí lo dejé dentro del cilindro. Cuando termina el ciclo de admisión, el próximo ciclo es la compresión. Comprimí la mezcla de gases, aire y combustible, y ahora necesito que mediante una chispa eléctrica esto inicie la combustión. Así que para eso pusimos el encendido convencional por batería, el dibujito que ustedes tienen ahí. ¿Por qué hago esta salvedad? ¿Alguno tiene moto? No, yo no tengo, profesor. ¿Y ninguno de los otros tampoco? No, yo tampoco, profe, no tengo. Sí, profe, sí. ¿Qué moto tenés? Una 150. Una 150, pero ¿qué moto? ¿Qué marca es la moto? Guerrero marca. Guerrero, perfecto. Cuando la vas a poner en marcha, ¿sí? ¿Qué haces? Pongo contacto y después la pateo. ¿Por qué la pateás? ¿No tiene motor de arranque? Sí, tiene el burrito, pero la batería se me descargó toda y no anda. Entonces le mando con la patada. Perfecto. Entonces, quiere decir que tu moto, el sistema de encendido no es por batería. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál era la función de la batería? ¿Hacer girar el burro? No. ¿Para qué teníamos la batería? ¿Qué teníamos guardado en nuestra batería? Acumula la energía. Exactamente, acumula la energía. Esa energía que, esperen que les voy a empezar a dibujar. ¿Corriente continua en la batería? Sí, ¿Corriente continua en la batería? sí, ya sé que es corriente continua, pero yo dije, ¿para qué estaba la batería? La batería acumula una energía y esa energía, a través de un circuito que es un conductor, está en la llave y de la llave va a ir a mi componente, que va a ser la bobina de encendido. Si esto no tengo batería, ¿sí? O no tengo, la batería está descargada o no anda, esto no funciona. ¿Por qué? Porque le falta la energía. Por eso se dice que esto es un circuito de encendido convencional por batería. Si yo elimino este componente, que es la batería, esto no funciona. En la moto es distinto. Como en la moto lo que pasa es que se rompe esta batería, le pusieron algo que es capaz de alimentar la bobina, que vendría a ser lo que vendría a ser un generador de tensión que tiene dentro del motor, que cuando yo lo giro provoco una FEM, patatín, patatán. En el auto, si yo saco la batería o no tengo batería, que la batería está muerta, no funciona el encendido. Así que ténganlo en cuenta eso. ¿Se entendió? Si la batería está descargada es otra cosa. No le doy arranque, pero si lo empujo, va esto que está acá, que es la bobina, va a generar la chispa. Pero tiene que tener algo,
Si está vacía o no la tiene, no arranca. En cambio, en la moto, el ejemplo que estamos dando, ahí en la Guerrero, si vos le sacás la batería, la pateás, la moto anda igual, ¿sí o no? La verdad nunca probé. Pensé Bueno, que sí o sí la batería se necesitaba. No sé para qué, aunque esté descargada, digo, bueno, igual energía le iba a llegar a la bujía cuando la pateo. claro, pero en el momento que vos la pateás, la energía no sale de la batería, sale de otro componente. Por eso te invito a que cuando tengas ganas, desconectarle un terminal de la batería, ¿sí? Desconectarla directamente y patearla y vas a ver que va a arrancar lo mismo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con Vamos a hacer esto? la prueba, profe. Dale. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? No, profesor. Bueno, ¿cómo No. es el circuito? Tiene nuestra fuente de energía, de donde sacamos la energía, la batería. En los conductores tenemos el número 2, que es la llave, que voy a habilitar el circuito, para prender el circuito. El número 3, la bobina. La bobina es mi famoso transformador, va a ser la encargada de transformar una baja tensión en alta tensión para lograr que en el 5, que es la bujía, dentro de mi motor se provoque el arco voltaico, el salto de chispa, para encender la mezcla. La raya finita que está acá vendría a ser el circuito de baja, ¿sí?, de la bobina o el primario, y la raya más ancha vendría a ser el secundario, o el circuito de alta, donde voy a transformar la energía. Para que se provoque un salto de chispa, como mínimo tienen que existir 5000 voltios. Ahora, si yo en la batería, ¿cuántos volts tengo? 12. 12, 13. Muy bien. Acá, en este componente que es la bobina, logro que esos 12 se transformen en 5000. Muy bien. En los encendidos yo los puedo clasificar de distintas formas. Acá tienen una pequeña tabla de cómo se clasifican los encendidos. De acá para abajo, convencional es el que vamos a ver. ¿Cómo habilito, cierro o abro el circuito del primario? Mediante los platinos. Si yo quiero no cambiar el lugar, sino cambiar el momento de la chispa, lo que quiere decir el avance del distribuidor, son mecánicos, ¿sí? Y la distribución de la corriente es mediante un contacto móvil. O sea que tiene tapa de distribuidor, va a tener rotor, va a tener un montón de componentes que vamos a empezar a ver ahora. ¿Alguna pregunta? Nada, muy bien, no están preguntando, no están preguntones hoy. Así que doy por entendido esta parte. Muy bien, en la evolución del encendido convencional vienen los transistorizados, los electrónicos y los electrónicos estáticos. Estos son los distintos tipos de encendido que hay. Así que lo que vamos a ver va a ser el encendido convencional. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, acá tienen de vuelta el encendido clásico. Destaca particularmente un ruptor o platinos. El ruptor o platinos es la llave que va a permitir abrir o cerrar el paso de corriente, la circulación de corriente, porque va a ser el encargado de que el circuito circule corriente o no circule corriente por el primario. El accionamiento de esa llave es mecánico, que hace posible la transformación de la tensión en la bobina de encendido. Un condensador
o más conocido el dibujito es de un capacitor, protege el desgaste o los saltos de chispa que pueden existir en el ruptor o el platino. ¿Sí? Los dispositivos de variación de avance modifican el momento en el cual salta la chispa en función de las condiciones de trabajo del motor. Si el motor está en ralenti, si el motor está más acelerado, menos acelerado. Después vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando la posición del avance. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Uno de los señores en el cual arrancó el video de ayer, el que mostramos la foto y los apellidos, Faraday. Ahí tienen, ¿quién es Faraday? Sí. ¿Qué cosa está clavado? A ver, espérenme un segundito. Bueno, disculpen, Bueno, Faraday, esto ni bien arrancó el video de la inducción y todo lo demás, fue uno de los precursores de todo esto. ¿Sí? Faraday demostró que cuando un conductor corta las líneas de fuerza producidas por un campo magnético, se genera una fuerza electromotriz inducida, o sea, una FEM, que es directamente proporcional al flujo cortado e inversamente proporcional al tiempo empleado. O sea que esto es una fórmula. ¿Qué dijo? ¿Qué teníamos acá? ¿Qué es este dibujito? Donde tengo la manito. Esto lo puede responder Carlos o Franco, que fueron los que estuvieron en la clase ayer. ¿Qué era esto que hizo? La bobina de cobre. Una bobina, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno. ¿La bobina qué es? Un montón de espiras enroscadas. ¿Un alambre enroscado era? Sí. Bárbaro. Sí, un alambre enroscado. Esto que tengo acá en la izquierda, que está en un color amarillo que tiene una S, y en el otro color que tiene una N, y que tiene estas líneas de fuerza hacia afuera, ¿qué será? ¿Qué tengo pegado en la heladera de casa cuando quiero pedir una pizza? ¿No tengo pegado un número de teléfono? Un imán, ¿no es? Un imán, exactamente. Esta demostración es un imán natural, ¿sí? No es algo que lo genero, sino que es una piedra, lo que tiene un cono, un parlante o algo. Lo que está puesto acá arriba, ¿sí? Es un reloj, ¿sí? En lo cual el reloj me va a marcar algo, ¿sí? Así que el reloj me puede marcar, si estoy midiendo corriente, me va a marcar el flujo de corriente, y si estoy midiendo tensión, me va a medir tensión. Pero el caso, como no identifica qué es, vamos a ver que la aguja está quieta. ¿Qué dice? Es decir, que la FEM es la diferencia del flujo en la diferencia de tiempo. El flujo es esto, lo grande que puede ser el imán y cuánto va a tardar en llenar esto, ¿sí? Y el tiempo es qué rápido entre esto acá adentro y se quede quieto.
Acá está quieto. En el paso siguiente, ¿qué está haciendo? Está entrando el imán, Sí. ¿sí? Bárbaro. Este flujo que dice del campo magnético está cortando las líneas de fuerza de la espira. ¿Qué hizo la aguja? ¿Dónde está la mano acá? ¿Qué está haciendo la aguja? Creo que se está moviendo, o sea, se movería hacia la derecha, ¿no? Y sí, miren acá. Acá está en cero. ¿Y acá no se está moviendo hacia Sí. la derecha? Sí. ¿Sí o no? Acá está quieta. Sí, está hacia la derecha. Bárbaro. ¿Qué quiere decir? Que estas líneas de fuerza están entrando, atravesaron el campo y acá se está moviendo algo. Es el movimiento de los electrones. Se está generando una tensión o una corriente. ¿Por qué? Porque esto está avanzando. Sí. Cuando ingresó y se quedó quieto, ¿qué pasó? Me quedó Hola. centrada la aguja. Quedó otra vez en cero. ¿Por qué? Porque no hay más circulación de corriente. O no hay más cosas. Vamos a hacer de cuenta que se llenó. Los mismos efectos se observan si en lugar de aproximar o alejar el imán a la bobina, es esta la que se mueve. O sea, yo puedo mover el imán o puedo mover el bobinado, lo que tienen dibujado ahí en azul. ¿Sí? O de lo contrario, si cambio la polaridad del imán, o sea que lo doy vuelta. ¿Sí? Saben que el imán tiene polaridad norte y sur, ¿no? Ven que esta es la parte sur y esta es la parte norte. Sí, ¿seguro? ¿Seguro? Muy bien. Supongamos un circuito formado por dos solenoides. El primero, al que denominamos bobina primaria, alimentado por la batería, y el segundo, al que denominamos bobina secundaria, y cuyo circuito está cerrado por un amperímetro, tal como se indica en la figura. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Esto que está dibujado abajo es la batería. Esto es la batería. Acá está la batería. Acá está la batería. Y ahí está la batería. ¿Sí? Esto que está acá es la llave de contacto. ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? Sí, sí. Muy bien. Vamos a hacer referencia al reloj. El circuito está abierto. ¿Por qué está abierto? Porque la llave está abierta. Esto que está acá, esto lo vimos ya cuando traté de explicar la primera parte de electricidad, ¿no? Pero vamos a borrarlo para que lo entiendan. Acá tengo mi energía. Todo esto es el conductor, pero la llave está abierta, por ende es un circuito abierto. No tengo posibilidad de que circule corriente. ¿Se acuerdan de esa parte o no? Sí. Muy bien. Si cierro la llave, ¿qué va a pasar? Y pasa corriente. Exactamente. Si cierro la llave, ¿sí? Lo que empieza es a circular corriente.
llave cerrada. Cuando empieza a circular corriente por este circuito, se genera un campo magnético, porque dice que era un solenoide. ¿Qué tenía que tener acá en el medio para generar un campo magnético? ¿No había un fierro? Era el Sí, video. Si el fierro estaba suelto, se movía, ¿sí? Y si el fierro no estaba suelto, no se generaba un campo magnético, un imán, que el hombre cuando lo alimentaba, todas las herramientas y los materiales ferrosos se quedaban pegados. Sí, Muy bien. se metía para adentro el fierro. Si estaba suelto. Y en el otro, que el fierro estaba fijo, pintado de negro, no le colgó una pinza, un montón de clavo y todo lo demás, quedó todo pegado en el fierro. Se va a mover siempre y cuando esté suelto. Si no está suelto, no se va a mover. Sí, pero cuando pasaba corriente se imantaba. Por eso, Cuando pasaba corriente está por la bien. bobina. Y acá es lo que está haciendo acá la segunda figura. Al cerrarse el interruptor, la corriente circula por la bobina primaria, que es la que está acá de celeste. Y el flujo en expansión corta el devanado secundario. O sea que se mete dentro de la otra bobina e induce una fuerza electromotriz, provocando una corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Cómo se cae una corriente? ¿Cómo mido la corriente? ¿Con usted puede ser, profesor? Sí, está bien, ¿eh? Esto que está acá, esto es un tester. ¿Qué me va a marcar si estoy midiendo corriente? ¿Intensidad? Está bien, ¿y cuál es la medida de la intensidad? Me mató. ¿Los amperes, profe? Los amperes. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo esto, ¿sí? No, si no entendí la primera parte, que era, ¿se acuerdan cuando hablé de las primeras magnitudes en un circuito eléctrico? Yo tengo, por un lado, la tensión. Si yo quiero saber si hay tensión, para verificarlo tengo una unidad de medida, que es el voltio. El segundo parámetro necesito la intensidad o la corriente. Para saber si existe eso necesito establecer una magnitud o una unidad de medida que es el ampere o el amperio. Y como tercera medida necesitaba la magnitud de lo que vendría a ser la resistencia, para saber si había resistencia o no, y para eso establecerle una magnitud, una unidad de medida. La unidad de medida era el ohms. Todo eso va a estar en este circuito. Y para saber si funciona bien o mal, necesito tener el conocimiento previo. ¿Sí? Así que lo que pusieron acá es un amperímetro. Cuando cerró esta llave, al cerrarse el interruptor, la corriente circula por la bobina primaria, la que está abajo, y el flujo en expansión corta el devanado secundario, o sea que se mete dentro del rojo de arriba, e induce en él una fuerza electromotriz, provocando una corriente eléctrica. ¿Dónde se ve reflejada la corriente eléctrica? Que de acá del cero, el amperímetro empezó a marcar que esto está circulando corriente. Una vez que el flujo está completamente expandido, o sea que todo lo que generó se metió acá dentro, ¿eh? Que llega a su valor máximo, no hay variación en el flujo. En el secundario, o sea que también se llenó el secundario. Y mi amperímetro o mi reloj quedó en cero. ¿Sí? Por lo tanto, la corriente inducida es cero. O sea que esto empezó a llenarse, empezó a circular corriente hasta que quedó ahí en cero. Pero está ahí, no se fue a ningún lado. ¿Alguna pregunta? ¿Nada?
Seguimos entonces. Al abrirse el interruptor, o sea que estamos acá, esto está en 0, ¿sí? Y está todo lleno. Abrí el interruptor. Al abrirse el interruptor, el campo magnético desaparece, dando lugar a la aparición de una nueva FEM, provocando una corriente eléctrica de sentido contrario a la anterior. Cuando esto empezó a llenarse, este reloj se movió hacia la derecha. Ahora que lo abrí, para que esto no esté mal, el reloj se fue a la izquierda. ¿Sí? Una vez que el flujo ha desaparecido por completo, no hay variación del flujo en el secundario, por lo tanto, otra vez la corriente es 0. Recuerda, siempre que haya una variación de flujo que corta las espiras de una bobina, se induce en esta una FEM, una fuerza electromotriz inducida, dando lugar a una corriente eléctrica, siempre y cuando el circuito se encuentre cerrado. O sea que, de alguna forma, tengo que cerrar el circuito. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ninguna pregunta. Así que continuamos a bingo. Esto es el encendido del vehículo. ¿Sí? Tienen el número 1, vendría a ser la batería. El número 2, la llave de contacto. El número 3 es la bobina. El número 4 es la resistencia primaria de la bobina. El número 5 es la resistencia secundaria. Esto que está acá es un núcleo ferroso y va a ser la salida de alta tensión al distribuidor y acá lo va a distribuir a las bujías. Esto, el número 6 es el condensador, ¿sí? Y el número 7 es mi segunda llave o el ruptor. Y este cuadrado que está acá va a ser el eje del distribuidor y el accionador para que abra y cierre el circuito para que se produzca una FEM, una fuerza electromotriz dentro de la bobina. ¿Alguna pregunta? Nada. Muy bien. Al accionar la llave de contacto, la 2 que la cierro, la tensión de la batería queda aplicada al arrollamiento 4, o sea que empieza a circular corriente. Sigue el circuito 4, sigue el circuito 4, sigue, ¿sí? Llega al 7, que es mi ruptor, y mi ruptor está puesto a masa, es circuito cerrado. ¿Alguna pregunta? Nada. Muy bien. En ese momento, como tengo una tensión aplicada y está el circuito cerrado, empezó a circular corriente. La corriente fluye a través de ellos, creándose en el primario un campo magnético y un almacenamiento de una cierta cantidad de energía dentro de la bobina. ¿Por qué? Porque está circulando corriente. Debido a la acción de la leva sobre los contactos de los platinos, el circuito se abre. Al abrirse, como le saqué el negativo, quedó el circuito abierto cuando esto se separe. Y lo que desaparece es el campo magnético. En ese instante se induce una fuerza electromotriz tanto sobre el arrollamiento primario como en el arrollamiento secundario. Quedó guardado todo acá adentro. ¿Qué hizo? Giró la leva, abrió el platino, ¿no? Se interrumpió la circulación de corriente por el primario, todo quedó guardado acá. ¿Qué le saqué?
¿Qué hay acá donde tengo la manito? Masa, ¿es eso? Exactamente, le saqué la masa. ¿Sí? Al sacarle la masa, ¿no? Interrumpió el circuito, pero la ley de la conservación de la energía dice que ninguna energía se crea ni ninguna energía se destruye, sino que se transforma. Por ende, toda la energía quedó almacenada acá adentro. El condensador, que es el 6, se carga mientras los contactos de los platinos siguen abriendo. Para que esto no desaparezca, ¿dónde lo está guardando? Acá, en el condensador. Así pues, la corriente que saltaría en los contactos del platino es absorbida por este componente que es el condensador. Un instante después, mientras los platinos permanecen abiertos, comienza el ciclo oscilante de descarga y carga del condensador sobre el primario de la bobina. Todo lo que tiene almacenado trata de mandárselo acá adentro, porque no lo pueden mandar a otro lado, dando como consecuencia cambios periódicos del sentido de sucesión, y lo que provoca es un salto de alta tensión en la bujía. ¿Por qué? Porque acá era poquito, lo almacené grande, y como esto tiene un solo sentido de circulación, ¿sí? ¿Qué hace? Se genera, viene acá al centro del rotor. El rotor está enfrentado a un cable, ese cable está unido a una bujía, pero la bujía tiene una condición. Entre este cable y masa hay una separación, que vendría a ser la luz de bujía. Como se almacenó mucha corriente, lo que hace es saltar una chispa, introducirse dentro del cilindro y ahí se provoca el salto de chispa. La alta tensión inducida en el secundario es mandada a la pipeta o contacto móvil 8, que está allá, y el cual la reparte a través del movimiento a cada uno de los cilindros. Este es el principio de funcionamiento del encendido electrónico. Esto que vemos acá, este dibujo, lo veríamos reflejado si lo tenemos en un osciloscopio. Es una pantalla. Para que entiendan lo que es un osciloscopio o este gráfico, es si ustedes van al médico, ¿se hicieron alguna vez un electro? ¿Nadie nunca en un control se hizo un electro? Sí, profe. Muy bien. Cuando te dan el electro, ¿no te dan una tirita de papel con un montón de rayitas? Sí. Bueno, el corazón es un músculo. Para que ese músculo accione y saber, el médico saber si anda bien o si hace mal, lo que hace accionar el corazón son impulsos eléctricos que tenemos dentro del cuerpo humano. En ese papelito, lo que el médico interpreta son todas estas variaciones, que son variaciones de tensión y variaciones de corriente, ¿sí? O sea que lo que ve el médico es cómo se comporta esto. Si nosotros quisiéramos determinar que la corriente decimos que no la podemos ver, en sí la podemos ver. Si yo agarro algo como para verlo, para que me muestre esto, el aparato se llama osciloscopio, es una pantalla chiquita o grande, dependiendo del tamaño del osciloscopio, y lo que va a hacer es mostrarme el dibujo, cómo se comporta la corriente. Entonces esta es la zona de encendido, esto es donde arranca la línea 0, donde está aplicada la tensión de la batería y donde va a ser amortiguado la corriente hasta el salto de chispa. Así que ver se puede llegar a ver. Acá sigue haciendo el dibujito, cómo se carga, y bueno, y esto es lo que se puede, esto es lo que va a interpretar el auto, cuando el ruptor esté cerrado o abierto, dependiendo del tipo de encendido que tenga. Así que, bueno, se está terminando. Espero que esto lo hayan entendido. Si no, miren la filmación
Mañana vamos a seguir avanzando con esto y a ver si le encuentran sentido a todo lo que vimos en la primera etapa. ¿Por qué? Porque con esto lo que vamos a hacer es tratar de hacer un diagnóstico de un circuito eléctrico que vendría a ser el encendido. Así que mañana voy a traer un encendido completo y vamos a otra vez a utilizar el tester y vamos a ver la importancia de la luz de platino, de los platinos, qué resistencia tiene que tener una bobina para el buen funcionamiento y todo lo demás. Listo, señores, se corta en cualquier momento, así que bueno, la filmación va a estar subida al Drive y nos seguiremos viendo mañana.